La escoba de paja rozaba el piso de madera, levantando nubes de polvo que danzaban como fantasmas en los rayos de luz del fin de la tarde. El aire dentro del vagón de tren abandonado era pesado, cargado con el olor de décadas de abandono, moho, óxido y el olor débil pero persistente de madera de caoba barnizada. Elena Morales tosió, cubriendo su boca con el brazo. El sonido del viento silbaba a través de las ventanas quebradas, un lamento agudo que hacía que el vagón entero pareciera vivo, un animal de acero dormido. Sus hijos, Miguel y Ana, estaban acurrucados en lo que había sido un asiento de terciopelo, ahora rasgado y mohoso, observándola en silencio. Ella intentaba barrer lo que había sido la oficina privada del vagón, un pequeño compartimento lujoso, pero ahora vandalizado, cubierto de grafitis y escombros. Empujó la escoba con más fuerza, intentando barrer un montón de hojas secas y yeso que se había acumulado contra la pared. La luz débil apenas iluminaba el piso oscuro, pero la caoba, incluso bajo la mugre, todavía tenía un brillo rojizo. Estaba exhausta. Sus músculos dolían por el esfuerzo de cargar sus pertenencias hasta allí, pero la desesperación era un capataz implacable. Necesitaba hacer ese lugar mínimamente habitable antes de que cayera la noche y se instalara el frío del desierto mexicano. El vagón, a pesar de su reputación embrujada como el vagón del diablo, era el único techo que tenía. El sonido de la escoba en el piso era rítmico. Arrastrar, golpear, arrastrar, golpear. Fue entonces que lo oyó. El sonido. Uno de sus pasos, más pesado por la fuerza del barrido, golpeó una sección del piso y el sonido fue diferente. No fue el golpe sordo de la madera maciza sobre el chasis de acero. Fue un golpe hueco. Un sonido sordo y corto, como si hubiera un espacio vacío justo debajo. Se detuvo, la escoba suspendida en el aire. El único sonido ahora era el viento y la tos seca de Miguel en el rincón. «¿Mamá?», preguntó él, notando su quietud. Elena no respondió. Dio un paso atrás y golpeó con el tacón en el mismo lugar. Hueco, definitivamente hueco. Su corazón dio un salto. ¿Ratas? ¿Un piso podrido? Se arrodilló, el olor a polvo y moho subiendo del suelo. Barrió la mugre de esa sección con las manos. Era un panel de madera perfectamente encajado en el piso, la veta de la caoba casi indistinguible del resto, pero había una rendija minúscula, casi invisible, obstruida por la suciedad. Tomó la única herramienta que tenía, un cuchillo de cocina viejo, con la punta rota, que cargaba en su delantal. Metió la punta en la rendija y forzó. La madera vieja y seca resistió. Luego gimió en protesta. Con un crujido agudo que hizo saltar a los niños, la tabla cedió, levantándose en ángulo. Debajo de la tabla no había ratas. Había un compartimento secreto, un sótano o bodega diseñada en el piso del tren. Era un agujero oscuro, de cerca de medio metro de profundidad, revestido de metal. No era para equipaje legal. Olía a aceite de máquina y cuero viejo. Y allí dentro, cubierto por una fina capa de polvo, había un único objeto, un portafolio de cuero negro, grueso, del tipo que usaban los abogados o banqueros. Estaba sorprendentemente intacto. El cuero rígido pero no podrido. Las hebillas de latón manchadas de verde por el óxido. El corazón de Elena latía tan fuerte que parecía retumbar en el pequeño compartimento. Con las manos temblando, tomó el portafolio. Era pesado. Lo puso sobre sus rodillas, el polvo ensuciando su vestido. Las hebillas estaban duras y tuvo que usar la punta del cuchillo para forzarlas a abrirse. Se abrieron con un clic metálico satisfactorio. Levantó la solapa de cuero. Dentro no había dinero ni joyas. Eran papeles, cuadernos de tapa dura y pilas de documentos atados con cinta. Tomó el primer cuaderno, lo abrió. Era un libro de contabilidad. Columnas y más columnas de números, escritas con una caligrafía elegante y precisa, con tinta negra. Y fechas, 1950, 1951. Y nombres, Comendador Armando Garza, NU, obras públicas, hospitales, escuelas. Junto a los libros de contabilidad, había un fajo de fotografías en blanco y negro. Hombres de traje y sombrero, sonriendo dándose la mano.
Reconoció al comendador Garza por una estatua vieja en la plaza del pueblo, y a su lado, jueces y policías de la época. En el fondo del fajo, un diario más pequeño, de tapa blanda, abrió la primera página, la misma caligrafía, 14 de mayo de 1950. El juez Morales aceptó los 20,000 pesos. Las tierras de la comunidad serán declaradas no productivas la próxima semana. La compra será una formalidad. Elena sintió que la sangre se le iba del rostro. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Esto no era basura vieja, era un secreto, un crimen. Dejó caer el portafolio en su regazo, las manos temblando tanto que apenas podía sostener los papeles. Miró alrededor del vagón polvoriento, las sombras que se profundizaban con el atardecer. El vagón del diablo. Decían que el alma del comendador lo cuidaba. Quizás tenían razón. Miró a sus hijos, rostros pálidos de hambre y frío, observándola con ojos asustados. Tenía en sus manos la prueba de cómo el hombre más infame de la historia del pueblo había robado las tierras donde ahora estaba el barrio más rico. Estaba sentada sobre un barril de pólvora. Apenas 6 meses antes, la vida de Elena Morales olía diferente. Olía a cilantro fresco, tajo dorándose en aceite y el vapor del maíz cocido. Era la cocinera jefa y única cocinera de Pu El Sabor de Mamá, una pequeña fonda familiar cerca de la estación de tren que servía el mejor pozole de la región. Su pequeño departamento de 2 cuartos, aunque rentado y modesto, estaba impecablemente limpio. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Miguel y Ana, y una pequeña maceta de albahaca crecía en la ventana de la cocina. No era mucho, pero era suyo. Un santuario que había construido con su propio trabajo, mucho después de que el padre de los niños desapareciera. El padre de ellos, Ricardo, se había ido a la capital 2 años antes, con la promesa clásica de mandar dinero en cuanto me establezca. El dinero nunca llegó, pero Elena era una roca. Era una cocinera talentosa y orgullosa. Recordaba noches, después de un turno exhaustivo de 12 horas, en las que llegaba a casa y todavía encontraba energía para hacer títeres de calcetín para Miguel y Ana. Reían, los 3 amontonados en su cama, y por esos momentos la ausencia de Ricardo no importaba. Ella era suficiente. La vida era una lucha diaria, pero estaba ganando, con sus propias manos callosas de cuchillos y ollas calientes. El catalizador de la tragedia no fue un hombre, fue la economía. El dueño de El Sabor de Mamá, don Julio, un hombre gentil, pero un pésimo empresario, apareció una mañana de martes con los ojos rojos. Elena, lo siento mucho, murmuró, negándose a mirarla a los ojos. La renta, los impuestos, la clientela desapareció. El restaurante estaba en bancarrota. Esa misma tarde, la puerta se cerró con llave por última vez. La quiebra de don Julio fue la sentencia de Elena. En un instante, ya no era la respetada cocinera jefa, era solo otra mujer desempleada en una ciudad sin empleos. La caída fue brutal y rápida. Sin el salario semanal, perdió el departamento limpio con la maceta de albahaca en menos de un mes. Usó sus pocos ahorros para mudarse al único lugar que podía pagar, un único cuarto en el fondo de una vecindad, a pocos metros de las vías del tren. El lugar era una trampa de humedad. Las paredes, hechas de yeso barato y cartón, estaban perpetuamente húmedas, y un olor a moho y drenaje subía de la coladera del baño compartido en el pasillo. El aire era tan pesado y frío que parecía mojado. Fue allí donde comenzó la tos de Miguel. Al principio, era un carraspeo seco por la noche. En 2 semanas se convirtió en una tos crónica, áspera y húmeda, que lo sacudía en espasmos y lo mantenía despierto, llorando. La humedad del cuarto se estaba filtrando en sus pulmones. Desesperada, Elena lo llevó al médico de la clínica gratuita, quien diagnosticó bronquitis y advirtió: necesita salir de ese lugar húmedo, o esto se va a convertir en pulmonía. Le recetó antibióticos y jarabe, que consumieron el último centavo de los ahorros de Elena, pero la medicina no podía competir con el moho que crecía en las paredes. Sin trabajo, sin ahorros y con un hijo enfermo, se encontró en la pesadilla de toda madre. Ya no podía pagar ni siquiera por el miserable cuarto que estaba matando a su hijo.
Atrasó la renta una semana. Luego, 2. Comenzó a saltarse comidas, dando su pan a Ana y Miguel, diciendo que comió en el camino. El hambre era un dolor constante y frío en su estómago, pero el miedo era peor. Estaba en el límite, a un paso de caer al abismo. El propietario de la vecindad, un hombre llamado Sindro Barriga, no era como don Julio. No tenía gentileza. Era un depredador que se alimentaba de la miseria ajena. Cuando Elena atrasó la tercera semana, él no tocó a la puerta. La esperó en el patio común frente a todos los demás inquilinos, que observaban desde sus puertas una audiencia silenciosa de pobreza. «¡Elena!», gritó, la voz alta y llena de desprecio. «¡Su morosa! ¿Dónde está mi dinero?». Ella intentó explicar, la voz baja. «Señor Barriga, por favor, mi hijo está enfermo». «No me importa tu hijo enfermo», gruñó acercándose, el rostro rojo. «¿Crees que manejo una casa de caridad? Por eso tu hombre te abandonó, porque eres una inútil, una fracasada que no sabe ni pagar un techo». La humillación la golpeó como un golpe físico. Las palabras inútil y fracasada resonaron en el patio. Los vecinos desviaron la mirada, avergonzados o quizás aliviados de no ser ellos. Elena se quedó paralizada, las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. «Tienes 24 horas», escupió, el rostro a centímetros del de ella. «Si tú y tus crías enfermas no están fuera de aquí para mañana al mediodía, yo mismo arrojaré sus cosas a la calle». Se dio la vuelta y se fue. El patio quedó en silencio. Nadie ofreció ayuda. Nadie podía. Estaban todos en la misma trampa. Elena volvió al cuarto húmedo, donde el olor a moho parecía burlarse de ella. Se sentó en el colchón húmedo y observó a Miguel dormir, la tos sacudiendo su pequeño cuerpo incluso durante el sueño. Al día siguiente, el cielo estaba gris, amenazando lluvia. El reloj marcó el mediodía. Elena estaba guardando sus pocas pertenencias en bolsas de basura cuando la puerta se abrió de golpe. El señor Barriga estaba allí, con 2 hombres grandes. Se acabó el tiempo. No la dejaron terminar. Agarraron sus pertenencias, el colchón mohoso, las bolsas de ropa, la pequeña caja con los dibujos de los niños, y las arrastraron hacia afuera, arrojando todo en la banqueta de tierra frente al edificio, justo a tiempo para que una llovizna fina y fría comenzara a caer. Elena se quedó en la banqueta, sosteniendo la mano de Ana con fuerza, mientras Miguel, en sus brazos, comenzaba a temblar de frío, el cuerpo sacudido por una crisis de tos violenta e interminable. La llovizna mojaba el colchón, su único bien. Los vecinos observaban desde las ventanas rostros de lástima impotente. Estaba oficialmente en la calle, sin techo, con un hijo enfermo. Miró hacia un lado, hacia la ciudad que no tenía lugar para ella, y luego miró hacia el otro, más allá del patio de maniobras del ferrocarril. A unos 100 metros de distancia, en una vía muerta cubierta de maleza, estaba la silueta larga y oscura de El Vagón del Diablo. El vagón de tren abandonado que los niños usaban para contar historias de fantasmas siempre le había dado miedo, pero ahora, bajo la lluvia, con su hijo enfermo en brazos, no parecía un fantasma, parecía un techo. La llovizna fina comenzó a arreciar, convirtiéndose en agujas frías que empapaban el colchón mohoso en la banqueta. Miguel tosió, un sonido áspero y profundo que rasgó el pecho de Elena. El señor Barriga ya había vuelto adentro, su crueldad completa. Elena se quedó allí, paralizada, el mundo reducido a esa banqueta mojada, al llanto asustado de Ana y al temblor del cuerpo de Miguel. Miró hacia la calle. Ningún auto se detuvo. Ninguna puerta se abrió. Era invisible. Un pedazo de basura humana arrojado con sus pertenencias. La humillación era un abrigo empapado y pesado, pero fue el temblor de Miguel lo que rompió su parálisis. Su temblor era violento ahora, los labios pálidos adquiriendo un tono azulado. El pánico dio paso a una claridad fría y afilada. Miró a través de la cerca de alambre de púas hacia el patio de maniobras desactivado. Allí estaba, el vagón del diablo, el vagón de lujo de la década de 1940, oxidado y abandonado en su vía muerta. La leyenda decía que el comendador corrupto, Armando Garza, había huido del país en él
y que su alma aún guardaba sus secretos. Los niños del barrio arrojaban piedras a sus ventanas quebradas, pero nunca se atrevían a entrar. Era un lugar maldito, un fantasma de acero, pero, en ese momento, bajo la lluvia fría, con un hijo enfermo en brazos, no parecía maldito. Parecía hecho de metal sólido, parecía seco. La decisión fue instantánea, nacida del puro instinto maternal. O invadía el vagón del diablo y que todos temían, pensó, la determinación endureciendo su columna, o mis hijos y yo nos enfermaríamos y tal vez moriríamos aquí mismo en la calle. No tenía tiempo para temerle a los fantasmas. Los monstruos reales usaban traje o cobraban la renta. Agarró las 2 bolsas de basura con su ropa seca, ignorando el colchón ahora inútil. Agarra mi falda, Ana, con fuerza. Y no la sueltes. Puso a Miguel, que apenas respondía, más alto en su cadera y comenzó a caminar, no hacia la ciudad, sino hacia las vías. El viaje fue corto, pero pareció una travesía. Fueron 100 metros de lodo, maleza alta y vías oxidadas. La lluvia había convertido la tierra alrededor del patio de maniobras en un pantano pegajoso que succionaba sus zapatos gastados. Pasó por debajo de un agujero en la cerca de alambre de púas, rasgando la tela de su vestido en el proceso. El vagón parecía hacerse más grande y amenazador a cada paso. Era un modelo Pullman, largo y oscuro. La pintura original verde oscuro, ahora casi totalmente oscurecida por décadas de óxido color sangre y grafitis. El silencio a su alrededor era profundo, excepto por el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal. Se detuvo frente a la puerta. La escalera de metal para subir estaba allí, pero la puerta del vagón estaba cerrada, aunque parecía entornada. «Mamá, da miedo», susurró Ana, escondiendo el rostro en la falda de Elena. Elena no respondió. Puso a Miguel en el suelo por un segundo, recargado contra la rueda maciza del tren, y usó toda su fuerza para jalar la puerta de metal. Rechinó un sonido largo, agudo y agonizante de metal contra metal oxidado, como un grito de protesta por ser molestado. El sonido retumbó en el patio de maniobras vacío, pero se abrió lo suficiente para que entraran. El olor la golpeó primero, incluso antes de que sus ojos pudieran ajustarse a la oscuridad. Era un olor complejo. No era el olor húmedo y podrido de la vecindad. Era un olor seco, el olor a polvo antiguo, a madera noble, caoba, reconocería más tarde, y por debajo de todo, el débil olor a aceite de máquina y cuero viejo. También estaba el olor a abandono, a ratas y a vandalismo, pero el primer olor, el de polvo seco, era la cosa más hermosa que había olido en meses. Seco. Significaba que la tos de Miguel podría parar. Entró jalando a los niños adentro, y la puerta de metal se deslizó y se cerró con un golpe sordo, ahogando instantáneamente el sonido de la lluvia. El silencio adentro era profundo, pesado, como si estuvieran bajo el agua. Elena encendió la pantalla estrellada de su celular viejo, la única fuente de luz que tenía. El haz de luz iluminó lo que había sido un pasillo. El interior era un desastre, pero un desastre magnífico. Las paredes eran de paneles de madera de caoba oscura, rayados y pintados con grafiti, pero aún sólidos. El piso, bajo una capa de 1 centímetro de polvo y basura, era de madera noble. El haz de luz de su celular barrió el interior. El vagón dormitorio estaba vandalizado. Los tapices de los asientos de terciopelo rojo habían sido rasgados con cuchillos, la espuma amarillenta saliendo como tripas. Las ventanas estaban casi todas quebradas, permitiendo la entrada del viento, pero el techo de metal sólido parecía estar intacto, sin goteras visibles. Botellas de licor vacías y basura de décadas estaban esparcidas por el suelo. Era un palacio en ruinas, una tumba de lujo, pero era grande y estaba seco. Elena caminó por el pasillo, el sonido de sus pasos ahogado por el polvo. Pasó por pequeños compartimentos para dormir, las puertas arrancadas de sus bisagras. Buscaba un lugar defendible, un lugar que pudiera cerrar. Al final del vagón lo encontró. Era un compartimento más grande, con una puerta que aún estaba en su lugar. El haz de luz reveló un escritorio de caoba atornillado al piso y una silla de oficina volcada. Las ventanas aquí también estaban rotas. Había sido la oficina privada del comendador.
el lugar donde conducía sus negocios. Empujó la puerta, rechinó, pero cerró. Un pequeño pestillo de latón, aunque oxidado, todavía funcionaba. Estarían a salvo allí, al menos de los elementos y de cualquier vago casual. Sintió una extraña sensación de paz en esa oficina destruida. Era como si el vagón, a pesar de su reputación, la estuviera aceptando. O tal vez, pensó, mirando el escritorio rayado. El fantasma del comendador estaba tan acostumbrado a la miseria que la de ella no le molestaba. Comenzó a barrer la basura de la oficina con los pies, creando un espacio limpio en el piso. Fue entonces cuando lo notó. El piso, bajo el polvo y la basura, la madera se veía diferente. Había una tabla, cerca de la pared, cuyas vetas no se alineaban perfectamente con las demás. Era una imperfección extraña en un vagón que, incluso en ruinas, exudaba una calidad de construcción superior. Pasó el pie sobre ella. No hizo ruido, era solo una impresión visual. Un mapa garabateado en la pared de la memoria de su cerebro exhausto. Un lugar para investigar más tarde. Esa primera noche, no investigó nada. Usó las bolsas de basura con su ropa como una barrera improvisada contra las ventanas rotas, bloqueando lo peor del viento. Extendió la única cobija seca que había salvado en el piso de la oficina. Acostó a Miguel y Ana sobre ella, uno a cada lado de ella. El vagón de metal crujía y gemía con el viento, sonidos aterradores que hacían lloriquear a Ana. Eran los fantasmas del comendador, arrastrando cadenas. Es solo el tren respirando, mija, susurró Elena, aunque su propio corazón estaba acelerado. No durmió. Se quedó sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos del tren y, más importante, los sonidos de su hijo. La tos de Miguel, que había sido incesante en la calle, comenzó a disminuir. Con cada hora, los espasmos se hacían más distantes. El aire seco, aunque frío, estaba haciendo lo que ninguna medicina podía. Miró hacia la oscuridad del techo, sintiendo el balanceo fantasma del tren. Y por primera vez en meses, no se sintió como una víctima. Se sintió como una invasora, una luchadora. Sobrevivió a la primera noche. A la mañana siguiente, la lluvia había parado. El sol entraba por las ventanas rotas, iluminando las partículas de polvo en el aire. Tenía una tarea: convertir ese mausoleo en un hogar. Encontró una escoba vieja, probablemente dejada por vándalos, en uno de los compartimentos. Comenzó la limpieza por la oficina, el lugar que había reclamado. Necesitaba un piso limpio para que durmieran sus hijos. Empezó a barrer vigorosamente, el polvo de décadas levantándose en nubes sofocantes. Fue durante esa limpieza, en la segunda noche, que el destino intervino. Estaba barriendo la oficina, el polvo tan espeso que apenas podía respirar. Estaba cansada, hambrienta, y la escoba parecía pesar 100 kilos. Golpeó con el tacón en el piso para desatorar un pedazo de mugre endurecida, exactamente sobre la tabla que había notado la noche anterior. Y fue entonces que lo oyó. El sonido, hueco, un sonido inconfundible. Si estuvieras en su lugar, ¿te habrías detenido a investigar o lo habrías ignorado por miedo a lo que pudieras encontrar? Comenta ahí. Los primeros días en que el vagón del diablo fueron un bautismo de fuego y polvo. El portafolio de cuero y sus secretos de 1950 fueron escondidos de nuevo en el compartimento hueco del piso. Un secreto compartido solo con el polvo y el silencio. La prioridad de Elena no era la historia, era la supervivencia. Trabajó con una furia incansable, convirtiendo el palacio vandalizado en un fuerte, usando bolsas de basura y pedazos de cartón que encontró en el patio de maniobras. Cubrió las ventanas quebradas de la oficina, creando un capullo que bloqueaba lo peor del viento nocturno y las miradas curiosas. El aire seco, aunque frío, ya estaba haciendo milagros. La tos de Miguel, aunque todavía presente, ya no era el sonido áspero y húmedo que la había aterrorizado en la vecindad. Estableció una rutina. Se despertaba antes del sol, se deslizaba silenciosamente fuera del vagón y caminaba 2 kilómetros hasta una fuente de agua pública cerca del mercado, llenando 2 galones de plástico antes de que la ciudad despertara. Usaba una cubeta de metal oxidada
que encontró en las vías como letrina improvisada, enterrando los desechos lejos del vagón. La comida venía de su antiguo jefe, don Julio, el de la fonda en bancarrota. Lo encontró y él, avergonzado de su propia quiebra, le dio lo que podía, costales de frijol, arroz y harina que no había podido vender. «Es todo lo que tengo, Elena», dijo. «Es todo lo que necesitamos, don Julio», respondió ella, agradecida. Mientras los niños exploraban cautelosamente los otros compartimentos del tren, maravillados por el lujo desvaído y asustados por las sombras, Elena regresaba a la oficina. Comenzó a limpiar metódicamente. Usó agua y un trapo para limpiar la capa de mugre de décadas de la caoba, revelando la madera rica debajo. Arrastró los muebles rasgados fuera de la oficina, creando un espacio abierto en el piso. El vagón ya no era solo un refugio, se estaba convirtiendo en un hogar. Sintió un extraño sentimiento de posesión. Ese lugar, rechazado por todos, la había acogido. Lo protegería como una leona protege su guarida. En la cuarta noche, con Miguel y Ana durmiendo profundamente por primera vez en semanas, Elena finalmente encendió una vela y reabrió el portafolio de cuero. Necesitaba entender lo que tenía en sus manos. Tomó los libros de contabilidad. La caligrafía era impecable. Eran registros dobles. Por un lado, costos oficiales y por el otro, costos reales. La diferencia era astronómica. El comendador Armando Garza había sobrefacturado la construcción de un hospital que nunca existió por más de 2 millones de pesos de la época. Vio los pagos, listados por iniciales. Juez M recibió 20,000. Jefe P recibió 15,000. Tomó el diario confesional. Era allí donde el horror se volvía personal. La escritura de Garza era arrogante, casi sociópata. 10 de julio de 1951. Los habitantes del Ejido La Esperanza son unos tontos. Creen que su tierra comunal vale algo. El juez Morales la declaró improductiva. Como le pagué para que hiciera, les ofrecí 1 peso por hectárea. Se negaron. Elena sintió un escalofrío. Siguió leyendo, la luz de la vela parpadeando. 12 de julio. Tuve que quemar el granero principal. Una advertencia. Ahora tienen miedo. Van a firmar el papel. Estaba sosteniendo la confesión de un terrorista. La siguiente entrada hizo que se le helara la sangre. 15 de julio. Firmaron 2,000 hectáreas por el precio de 20. Usé el dinero del fondo del hospital para la compra. Es una inversión. En 20 años, la ciudad crecerá hasta allí y esas tierras valdrán 100 veces más. Elena miró el nombre de las tierras, Ejido La Esperanza. Ella conocía ese nombre. Ya no era un ejido, era el barrio La Esperanza, el barrio más rico de la ciudad, lleno de mansiones bardeadas y campos de golf. La fortuna de la ciudad estaba literalmente construida sobre un crimen que ella tenía en sus manos. Necesitaba ayuda. No entendía de leyes, pero entendía de robos. Al día siguiente, dejando a los niños en el vagón cerrado con llave con órdenes estrictas de no hacer ruido, tomó uno de los libros de contabilidad más pequeños y fue al pueblo. No fue a la policía. Las fotografías en el portafolio mostraban al comendador con el abuelo del jefe actual. Fue al único lugar que se le ocurrió, la biblioteca pública, donde una vieja amiga de su madre, Beatriz, trabajaba como archivista jefa. Beatriz era una mujer inteligente, conocida por su discreción y su amor por la historia local. Beatriz la recibió en la sala de archivos, un lugar que olía a papel viejo y pegamento. «Elena, ¿qué te pasó? ¿Desapareciste?» Elena fue cautelosa. «Estoy en un lugar seguro, Beatriz, pero encontré algo viejo, en el lugar donde estoy». Le mostró el libro de contabilidad. Beatriz se puso los lentes, pasó un dedo por la caligrafía. Su rostro, normalmente cálido, se puso pálido y serio. «Elena, ¿dónde encontraste esto?» «¿Importa?» «Importa», susurró Beatriz, «porque esta es la caligrafía de Armando Garza. El comendador. La he visto en cartas antiguas. Esta es su firma». Beatriz se levantó y cerró la puerta de la sala de archivos con llave. «¿Qué más encontraste?», preguntó la voz baja y urgente. Elena, confiando en su instinto, le contó todo. El vagón, el compartimento hueco, el diario, los libros de contabilidad,
el robo del Ejido La Esperanza. Beatriz escuchó en silencio, las manos entrelazadas sobre el escritorio, el rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando Elena terminó, Beatriz no parecía sorprendida, parecía furiosa. Siempre lo supimos, dijo. Quiero decir, las leyendas, que la fortuna de los Garza era sucia, pero nunca hubo pruebas. ¿Y qué significa eso ahora?, preguntó Elena, esperanzada. Beatriz negó con la cabeza, el miedo volviendo a sus ojos. Significa peligro, Elena. ¿No entiendes? El comendador desapareció, pero su familia no. Su nieto, don Ramiro Garza, es el dueño de la constructora que administra el barrio La Esperanza. Es el hombre más poderoso de esta ciudad. Es el filántropo que controla al alcalde, a los medios locales, todo. Es 10 veces más peligroso que su abuelo porque usa un traje bonito y da cenas de caridad. Elena sintió el peso de lo que Beatriz decía. Su primera búsqueda de ayuda, aunque había confirmado la autenticidad, también había confirmado el peligro. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, la voz fallando. Tú, Beatriz dudó, mirando la puerta cerrada. Tienes que ser lista. Necesitas un abogado. Pero no uno de aquí, alguien de fuera, de la capital. ¿Pero cómo? La conversación fue interrumpida por un golpe fuerte en la puerta. Beatriz, ¿estás ahí? Era el guardia de la biblioteca. Beatriz escondió el libro de contabilidad bajo una pila de periódicos. Vete por la puerta trasera, le siseó a Elena. Y por el amor de Dios, no hables con nadie más. Elena volvió al vagón, el corazón latiendo con fuerza. El peligro ahora tenía un nombre, don Ramiro Garza. Se sentía como una rata en una trampa de acero. Necesitaba dinero para ir a la capital, pero no tenía nada. Pensó en su antiguo jefe, don Julio. Estaba en bancarrota, pero conocía gente. Lo buscó en su casa. Don Julio, necesito un favor que no puedo explicar. Necesito hablar con un abogado. Uno de verdad que odie a los Garza. Don Julio la miró por un largo tiempo. Odiar a los Garza, esa es la mitad del pueblo, Selena. Pero hay uno viejo, el licenciado Acosta. Los Garza lo destruyeron hace años, en una disputa de tierras. Ahora chupa, pero sigue siendo el más inteligente. Licenciado Acosta, la segunda pista. Lo encontró en una cantina oscura, oliendo a tequila barato. Era una sombra de lo que presumiblemente había sido. Ojos rojos, manos temblorosas. ¿Qué quieres, muchacha? Ella se sentó. Quiero tumbar a Ramiro Garza. El abogado se rió, una tos seca y amarga. Buena suerte. Vas a necesitar un ejército. Yo lo intenté. Mírame, no tengo un ejército, dijo Elena inclinándose. Tengo el diario de su abuelo, donde confiesa el robo del Ejido La Esperanza. La mano del abogado, que sostenía un vaso, se detuvo a medio camino de su boca. El temblor paró. Los ojos rojos se enfocaron en ella con una claridad aterradora. ¿Estás mintiendo? ¿A poco?, preguntó ella. 14 de mayo de 1950. 20,000 pesos para el juez Morales. El vaso golpeó la mesa con fuerza. ¿Dónde?, siseó. En el vagón del diablo, escondido bajo el piso. Acosta miró alrededor de la cantina. Eres una idiota. Acabas de matarte, y a mí por escucharte. Arrojó unas monedas a la mesa. Vete. Olvida lo que encontraste. No puedes ganar. No son hombres. Son un imperio. Se levantó y salió tambaleándose, dejándola sola en la mesa. La segunda puerta, la de la ley, se había cerrado. La noticia de una mujer viviendo en el vagón abandonado, sin embargo, ya había comenzado a esparcirse. Niños que jugaban cerca de las vías la habían visto. Y la noticia subió por la cadena alimenticia. 2 días después, mientras lavaba la ropa en una cubeta fuera del vagón, 3 hombres se acercaron. Eran indigentes, rostros familiares y endurecidos que veía cerca de la estación. Pero hoy, sus ojos no estaban vacíos, eran hostiles. «No puedes quedarte aquí», dijo el líder, un hombre con una cicatriz en la cara. «Este lugar tiene dueño». «Es un vagón abandonado», respondió Elena, el corazón acelerado. «No es de la policía, es nuestro. Lárgate, o te sacamos». Patearon su cubeta de agua y se fueron. La primera intimidación.
Eran los perros guardianes de Ramiro. Volvieron esa noche. Golpearon los costados de metal del vagón con palos, gritándole que saliera. Miguel y Ana lloraban de terror. Elena se quedó en la oficina oscura, un cuchillo de cocina en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que creía que iba a estallar. La estaban probando. Ella no salió. Finalmente se fueron, pero el mensaje era claro. No estaba segura. Ocupar el vagón era una cosa. Descubrir su secreto era otra. La red se estaba cerrando. Estaba atrapada. El abogado local tenía miedo. La archivista tenía miedo. Los matones locales la estaban cazando. Estaba sentada sobre millones en pruebas, pero estaba más pobre y en mayor peligro que nunca. Fue cuando don Ramiro Garza decidió hacer su jugada. No vino en una camioneta negra. Fue más sutil. Envió a su asistente, un joven de traje que parecía fuera de lugar en la mugre del patio de maniobras. Encontró a Elena mientras regresaba con agua. «¿Señora Morales?» El joven sonrió, una sonrisa pulida que no llegó a sus ojos. «Mi empleador, don Ramiro Garza, supo de su desafortunada situación. También supo que usted está ocupando lo que técnicamente es propiedad suya, el viejo tren de su familia». La mentira fue tan descarada que Elena casi se rió. Él admira su iniciativa, pero está preocupado por la seguridad de sus hijos. El joven extendió un sobre. «Don Ramiro es un filántropo. Aquí hay 10,000 pesos, suficiente para que rente un departamento decente. A cambio, solo pide que usted limpie el vagón de cualquier basura vieja que haya podido encontrar y se vaya». La oferta. Basura vieja. Él sabía. Acosta o Beatriz, o los propios indigentes, habían hablado. La oferta era una confirmación. Miró el sobre. 10,000. Era la salvación. Era la salida fácil. Podía tomar el dinero, llevar a sus hijos a un lugar cálido y olvidarlo todo. Pero vio el rostro de Miguel, pálido por la tos. Vio las palabras en el diario de Garza. «Tuve que quemar el granero». Miró al joven de traje. «Dígale a don Ramiro que no estoy interesada en su caridad». La sonrisa del joven desapareció. «Señora, creo que no entiende. Esto no es una negociación. Yo entiendo perfectamente», dijo Elena, la voz fría. «Yo también entiendo sobre el tejido la esperanza». El joven palideció. Él no sabía ese detalle. Retrocedió un paso. «Está cometiendo un error terrible». Se dio la vuelta y se fue rápidamente. El traje caro luciendo ridículo en su huida. La batalla estaba declarada. El descubrimiento estaba completo. No solo había encontrado pruebas, había provocado al diablo. La negativa de Elena, fría y directa, fue un error de cálculo que don Ramiro Garza no podía tolerar. La sutileza había terminado. Esa misma noche, el verdadero poder de la familia Garza se reveló. Los faros de un Mercedes negro se deslizaron por el lodo del patio de maniobras, deteniéndose a metros del vagón. Los haces de luz eran como ojos de interrogatorio, atrapando a Elena y sus hijos en su escondite oxidado. Él salió del auto, impecable, el olor de su puro caro invadiendo el aire frío de la noche. No tocó. Se paró afuera, la voz calmada y letal, cortando el viento. «Estás viviendo ilegalmente en mi propiedad». Era la mentira que ahora trataba como un hecho. Propiedad de mi familia. Elena permaneció en silencio, el corazón golpeando contra sus costillas. Miguel y Ana escondidos detrás de ella en la oficina oscura. «Te di una salida caritativa», continuó la voz de Ramiro. «La rechazaste». Dio una calada al puro, la punta naranja brillando. «Así que aquí está la salida no caritativa. Tienes 24 horas, no para negociar, para desaparecer. Si tú o tus hijos enfermos siguen en este vagón mañana al atardecer, llamaré a la policía». Se rió. Un sonido seco. «Mi jefe de policía. Te arrestará por invasión de propiedad». Y los niños abandonados por su madre en una celda, dejó la amenaza flotando. «Van directo al orfanato del Estado. Y no los volverás a ver. El portafolio o tus hijos». No esperó una respuesta. El sonido del motor del Mercedes desapareciendo fue el único sonido durante una hora, excepto por el llanto asustado de Ana. Elena sabía que la amenaza del orfanato era real. Estaba atrapada. Tenía que huir.
Pero antes de que pudiera formular un plan, el olor a humo invadió el vagón. No era el puro, era un olor químico, a queroseno. Miró por la ventana rota. El vagón de al lado, un vagón de carga vacío en las mismas vías muertas, a 50 metros de distancia, estaba totalmente envuelto en llamas. El fuego rugía, un sonido gutural, enviando chispas al cielo nocturno e iluminando el patio de maniobras con una luz naranja infernal. El calor era tan intenso que Elena podía sentirlo a través del metal de su propio vagón. El aire olía a pintura quemada y metal sobrecalentado. No fue un accidente, fue una advertencia. Era la voz de Ramiro gritando: «Mira qué fácil es quemar basura». Sabía que su vagón, con sus hijos dentro, sería el próximo si esperaba al amanecer. El fuego fue el catalizador final. Ya no había opción. No podía esperar. La estaban cazando. El vagón del diablo estaba a punto de convertirse en un infierno literal, y don Ramiro se aseguraría de que la culpa recayera en la invasora loca que vivía allí. Mientras las sirenas distantes sonaban, demasiado tarde, como estaba planeado, ella actuó. Arrancó la tabla del piso y sacó el portafolio de cuero negro. No tenía maletas. Amarró el portafolio a su espalda, bajo el abrigo, como si fuera un tercer hijo. «Vámonos ya», siseó a los niños, ahora despiertos y aterrorizados. «Tenemos que jugar al silencio». Los hizo salir por la ventana opuesta al fuego, cayendo en el lodo frío y oscuro al otro lado de las vías. No fue a la central de autobuses del pueblo. Él la estaría vigilando. Corrió. Corrió en la oscuridad, a lo largo de las vías, lejos del fuego, hacia la carretera principal. Usó el último dinero que don Julio le había dado para un boleto a la capital, Ciudad de México. Llegó pareciendo una refugiada de guerra, sucia de hollín y lodo, con 2 hijos exhaustos y un portafolio de 70 años atado al pecho. No fue con un abogado. El último que vio estaba borracho y asustado. Fue a la prensa. Recordó el nombre que Beatriz, la archivista, había mencionado en un susurro: Diego Acosta, un periodista de investigación de un gran periódico nacional, conocido por tumbar políticos. Lo encontró en el vestíbulo del periódico y esperó 6 horas hasta que salió. «Señor Acosta», dijo, bloqueando su camino, «tengo el diario de confesión de Armando Garza». Diego Acosta, un hombre cínico que oía teorías de conspiración todos los días, estaba a punto de ignorarla, pero algo en los ojos de ella y el olor a humo y moho en ella lo detuvo. Abrió el portafolio allí mismo, en el vestíbulo de mármol, el libro de contabilidad, las fotos, el diario. El escepticismo de Acosta se transformó en una adrenalina que apenas podía contener. «Siéntese», dijo. En las siguientes 48 horas, la maquinaria del periodismo nacional entró en acción. Llamaron a peritos calígrafos. Historiadores forenses analizaron la tinta. La caligrafía de Garza se comparó con documentos del Archivo Nacional. El veredicto: 100% auténtico. Diego tenía la nota del año. El escándalo explotó. El titular de primera plana, impreso en letras enormes, era devastador: «La fortuna de Garza nacida del robo. Diario secreto encontrado en vagón de tren». La historia de la madre soltera en el vagón del diablo se convirtió en un símbolo nacional de David contra Goliat. El poder de don Ramiro, absoluto en su pueblo, se evaporó bajo los reflectores de la capital. El alcalde y el jefe de policía local, cómplices de Ramiro, fueron inmediatamente suspendidos por órdenes federales. Los medios acamparon frente a la mansión de Garza, ya no como invitados de caridad, sino como acusadores. El Ministerio Público Federal, impulsado por la furia pública y las pruebas irrefutables, actuó. Don Ramiro Garza fue arrestado, no por invasión, sino por fraude, lavado de dinero y perpetuación de la corrupción basada en los crímenes de su abuelo. La compra del ejido La Esperanza fue declarada nula y sin efecto. Las 2.000 hectáreas de tierras urbanas, ahora valuadas en miles de millones, no fueron para Elena. Fueron devueltas a su propietario legítimo, el municipio, el pueblo de la ciudad, el mismo pueblo al que el comendador había robado 70 años antes. La justicia, aunque tardía, fue completa. La vida de Elena fue transformada.
No se hizo rica con las tierras, pero el municipio, en gratitud, le otorgó una recompensa sustancial y una casa nueva en una colonia decente, lejos de la humedad y las vías. Miguel, ahora respirando aire puro y seco, se recuperó por completo. Elena, la inútil y fracasada, se convirtió en una heroína local, y el vagón del diablo, el tren oxidado que la había acogido, fue preservado por la ciudad. Fue limpiado, restaurado y convertido en un museo de la corrupción, y dicen que el sonido que se oye hoy en el viejo vagón no es más el eco de un político corrupto, sino el susurro de la justicia, un recordatorio de que la verdad, incluso escondida bajo el piso por 70 años, siempre encuentra el camino hacia la luz.